Constitucional. Impulsar un proyecto para penalizar jueces y fiscales y que en la práctica podría llevar incluso a periodistas a declarar, a revelar fuentes, ¿es peligroso? ¿Cuál es el objetivo de impulsar algo así? Bueno, es peligroso y es antitécnico. Y eso varios lo hemos venido sosteniendo ya desde el momento que se anunció la posibilidad de ese proyecto. Recordará usted que incluso el ministro de Justicia en algún momento dijo que no había nada, que se estaban adelantando ese tema. ¿A qué apunta en la actualidad, ¿no? El avance jurisdiccional? Respecto a aquellos funcionarios públicos que son sometidos a investigaciones o procesos penales por delitos cometidos en el ejercicio del cargo, la protección de su honor, de su privacidad se ve reducida. ¿Cuál es el objetivo de la reserva del proceso? La reserva del proceso, que además es parcial, porque solo se declara la reserva de aquellos actos que practica el fiscal en la investigación preliminar y en la investigación preparatoria, nada más. Toda la actuación ante el órgano jurisdiccional siempre es pública. Es decir, cuando hablamos de la parte preparatoria es donde en este momento se encuentra el presidente de la República. Exacto. Pero ya cuando yo formalizo la investigación, toda esa etapa ya es pública. No necesariamente. ¿Por qué? Vamos a ver. Ahora último, el abogado defensor del presidente de la República planteó esta tutela de derechos. Así es. Vamos a hacer una investigación preliminar. El presidente de la República no está en investigación preparatoria, estamos en investigación preliminar. En esa audiencia, el fiscal hizo público las actuaciones y los medios de investigación con los que contaba. Sí, claro que sí. Entonces, ahí ve usted cómo la reserva es relativa, porque esa reserva solo funciona para las actuaciones del Ministerio Público, pero además el objetivo de la reserva es permitir la materialización del principio de presunción de inocencia y defender en tal sentido el honor y la reputación del imputado y del investigado. Pero a ver, tratándose de funcionarios públicos, sobre estos recae además una obligación adicional y distinta de los ciudadanos, que es la de rendir cuenta de sus actos. Es por eso que en la actualidad iremos en países como en Europa, España, sin ir muy lejos, ¿no? Estos procesos de investigación, ¿no es cierto?, respecto de funcionarios públicos a los que se les atribuye delitos contra la administración pública, son todos públicos. Porque finalmente se entiende claramente que el funcionario tiene que responder por sus actos y la ciudadanía tiene que ejercer control respecto a los actos, no solo del funcionario público, sino también de la actividad jurisdiccional. La publicidad sirve también para que la ciudadanía controle la actuación de jueces y fiscales. Entonces, este proyecto lo que es evidentemente inconstitucional y lo que busca es simplemente entorpecer el avance de las investigaciones. Ahora, IPIS, Instituto de Prensa y Sociedad, ha sacado un comunicado donde se señala claramente que esto incluso buscaría proteger a los investigados, proteger a un potencial corrupto o a un potencial corruptor si es que así lo fuera. Pero no olvidemos que la Corte Interamericana, ya de tiempo atrás, tiene sentencias señalando que en aquellos países en los que tienen instituciones débiles, como el Perú, obviamente, ¿no?, el elemento que suple a estas instituciones en cuanto al contrapeso es los medios de comunicación social. Y en el Perú, en los últimos 20 años, somos conscientes de cómo las investigaciones se han iniciado gracias a los reportes periodísticos, gracias a las denuncias a través de los medios de comunicación social, cómo los propios ciudadanos se han visto comprometidos además, y eso es lo importante, en esta lucha contra la corrupción. Este proyecto, por eso, es un retroceso histórico peligroso. Y ahora que lo mencionas, claro, ¿qué hubiese pasado si un proyecto de este tipo estaba vigente cuando saltó todo el caso Lavallato en América Latina y en específico en Perú? ¿Se hubiese podido avanzar como se avanzó? ¿Hubiésemos visto manifestaciones de protesta que hubo en su momento, usted recordará, en el Perú? Claro, imagínense qué hubiera pasado en la época del gobierno del expresidente Fujimori con un proyecto de ley como esto. Se hubiera podido denunciar los casos de La Cantuta, Barrios Altos, se hubiera podido denunciar los temas del avión presidencial, se hubiera podido denunciar todos aquellos actos de corrupción que dieron lugar precisamente a los procesos en los que el expresidente terminó siendo condenado. No. ¿Por qué? Porque el expresidente en ese entonces controlaba Poder Judicial, controlaba el Ministerio Público,
¿no es cierto?, controlaba el Tribunal Constitucional. ¿Y cuál era el contrapeso de ese poder? Los medios de comunicación social. Si en ese momento hubiera existido esta ley, si hubiera acaso podido hacer público el video de Montesinos, este famoso video de Julio Montesinos. No, ¿no es cierto? Entonces, ve usted lo peligroso que es esto y finalmente queda claro pues que acá lo que se busca es atacar al mensajero y no tener una lucha directa contra la corrupción. La presidenta del Poder Judicial acaba de señalar algo que es cierto. El Ministerio de Economía no ha dado, ¿no es cierto?, en las partidas necesarias. ¿Para qué? Para implementar al Poder Judicial y al Ministerio Público, ¿no es cierto?, a efectos de poder responder debida y adecuadamente a esta situación en la que nos encontramos. Poder Judicial y Ministerio Público, la Corte Suprema, sigue exactamente con el mismo número de jueces supremos de hace 20 años. Tienen que crearse salas transitorias con jueces provisionales porque no hay partidas. Y así como no hay partidas para que el Poder Judicial y el Ministerio Público afronte logísticamente las investigaciones, tampoco hay partidas para, por ejemplo, generar establecimientos penitenciarios. ¿Qué hacemos juzgando, condenando gente? ¿Dónde van a ir todos esos que han sido condenados? A exactamente los mismos penales que tenemos hace 10, 15 años. Entonces, todo esto es un círculo vicioso que lo que demuestra, pues, es la falta de interés de los gobiernos en general en los últimos 20 años de apoyar el tema de lucha contra la corrupción, lucha a favor de la seguridad ciudadana y establecer un Estado de Derecho debido y adecuado. ¿Y eso por qué es? Es decir, claro, cuando uno ve también la historia de la corrupción en el país y vemos los casos que hemos visto, no solo el Lavallato, como usted menciona, el gobierno de Alberto Fujimori, claro, yo no tengo interés en fortalecer un sistema de justicia, en fortalecer mis instituciones, porque ante instituciones débiles puedo sobreponerme. Claro, porque frente a instituciones débiles es más fácil lograr la impunidad. Con Poder Judicial o Ministerio Público que no cuenta con todos los elementos necesarios para combatir adecuadamente, para investigar adecuadamente los hechos, es obvio que las posibilidades de lograr impunidad se incrementan notablemente. Ese es el interés precisamente de tener estas instituciones debilitadas, porque además esto permitirá a estas personas ejercer el poder de manera indebida. Y eso lo vemos, y lo hemos visto desde que el presidente de la República accedió al cargo. Simple y llanamente quiso hacer lo que él quiso. ¿No es cierto? Entonces, esto nos debe llamar la atención y debe de generar, sí, seria preocupación, porque además yo no estoy tan seguro de que en el Congreso ese proyecto de ley no va a pasar. Bueno, el problema es que ya había un proyecto no solo parecido, sino que incluso sí penalizaba a periodistas. Claro. Y bueno, uno dice, ¿qué va a pasar? Ese era peor que este. Claro, porque como usted muy bien ha señalado en las anteriores entrevistas, el Congreso no tampoco es una entidad confiable. ¿No es cierto? A ver, ¿cuántos congresistas están con proceso penal abierto? Hay algunos que incluso han tenido que levantarle la medida de arresto domiciliario para que pueda ejercer la función. Entonces, pues, no hay una garantía de vida y adecuada. Y hay mucha sangre en el ojo de parte de los políticos hacia los medios de comunicación. Sí, claro, pero eso lo notamos desde gestos como estos de la Junta Directiva, del presidente del Congreso, de no permitir el ingreso de los periodistas al hemiciclo, de tenerlos en la calle. Sí, claro. Ese es un gesto de desprecio, ¿no es cierto?, respecto de, primero, un ser humano, y en segundo lugar, de la prensa. Lo que se busca es amilanar, demostrar quién tiene el poder. Claro, lo que les gusta y lo que quieren son entrevistas solicitas, estas entrevistas en las que ya más o menos estén pautados los temas, y no soportan preguntas directas en las que se busque, pues, esclarecer los hechos. Entonces, esto es sumamente peligroso, esto significaría un retroceso y el mero hecho del proyecto de ley significa un claro retroceso. Y a mí me preocupa que el ministro de Justicia, siendo además, como él señala y se declara penalista,
esté propugnando este proyecto de ley. Y bueno, el propio presidente del Consejo de Ministros, el doctor Aníbal Torres, decano de la Facultad de Derecho de San Marcos en su momento, del Colegio de Abogados. Sí, no, ya la trayectoria del presidente del Consejo de Ministros es más que lamentable, ¿no? Ya como ministro de Justicia tenía una serie de actos indebidos, por ejemplo, el cese del procurador Daniel Soria y sus declaraciones. Él se ha convertido en un político más de esta gente tradicional, ¿no? Él creo que ha decidido renunciar a la trayectoria que tenía y no sé, pues no es consciente de cómo será recordado en la historia. Me da mucha pena por él. Pues. Por ejemplo, dado que hablamos de Aníbal Torres, lo que ha declarado el día de hoy, ¿no? Se lo preguntaba la doctora Barrios, el señalar que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial se están poniendo de acuerdo para vacar también al presidente de la República. Sí, pero no olvidemos que esto es exactamente la misma estrategia que los últimos gobernantes corruptos han tenido. Acuérdense que si revisamos en la historia, los expresidentes desde Fujimori, Toledo, Humala, Alan García, ¿no es cierto?, Kuczynski, todos ellos en su momento señalaron pues, que acá había un complot del Poder Judicial y del Ministerio Público, ¿no? Y que estos estaban siendo manejados por fuerzas oscuras. Es la respuesta fácil, ¿no?, para tratar de ocultar su responsabilidad y trasladar el ojo de la opinión pública a un lugar distinto a efectos de poder ganar impunidad. Como mencionaba usted hace un momento en el caso del stripper. ¿Qué es lo que se busca con eso? Eso es parte de una estrategia mediática, es un psicosocial. Lo que se busca con eso es generar el escándalo para denostar al Poder Judicial, ¿no es cierto?, y hacerlo perder como institución respeto ante la opinión pública. Claro. Estamos en un caso importante y ¿qué es lo que se recuerda? Como muy bien decía la presidenta del Poder Judicial, no se recuerda la audiencia, no se recuerdan los fundamentos, no se recuerda ni siquiera la decisión del juez supremo que le dio la razón al fiscal de la Nación, en un hecho histórico, porque es primera vez en la historia del Perú que un presidente de la República es investigado. Es un hito histórico, sí, eso no se recuerda. ¿Qué es lo que se recuerda más? Los strippers. El stripper brasileño. Pero hablando de la audiencia en sí, que es lo más importante y efectivamente es un hecho histórico, ¿cuán complicada es la situación del presidente de la República? Porque todos los días, o al menos todas las semanas, salen hechos nuevos, salen indicios nuevos. Lo que ha salido este fin de semana, a mí me sorprendió, pero usted me dirá desde el punto de vista técnico-legal. La publicación de las llamadas del sobrino de Fray Vázquez Castillo, que no tiene ningún cargo público, que su único mérito es ser sobrino del presidente de la República. Hablaba con congresistas, hablaba con ministros de Estado, hablaba con personas que se iban a convertir en ministros, y con Juan Silva tenía 28 comunicaciones. ¿Es o no es un indicio que apunta a la teoría, a la tesis de la Fiscalía, que es, oye, esto es una organización criminal y este era un operador clave? Sí, yo creo que estos más que indicios son elementos que permiten establecer pues, la existencia de una organización criminal, ¿no? Una organización criminal encabezada por el presidente de la República. El presidente de la República no puede decir, yo no sé lo que hacía. No, pues, ¿no? Pero además hay que tener en cuenta que lo preocupante en esto es que demuestra que esta organización delictiva no solo apuntaba al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo. ¿A efectos de qué? De poder conseguir apoyo de cierto sector de congresistas para mantener en el poder y evitar precisamente la vacancia del presidente de la República. Entonces, ¿se recurrió a qué? Se recurrió a lo más fácil, ¿no es cierto?, de esta gente, recurrir a los favores, a las dádivas, a las recompensas, a la corrupción. Entonces, tenemos pues claramente tanto el Poder Ejecutivo como en el Congreso, ¿no es cierto?, que están infiltrados por una organización criminal. Lo preocupante es que mientras las investigaciones avanzan respecto del Poder Ejecutivo, en el Congreso no se ha hecho nada respecto de todos aquellos congresistas que tienen procesos penales. Han sido designados incluso presidentes de comisiones. Nos referimos a los niños, a los famosos denominados niños. No solo a los niños, sino todos aquellos que han llegado al Congreso con proceso penal abierto. O sea, ¿cómo se explica usted que en un país una persona que tenga un proceso penal abierto, que tenga incluso una medida cautelar de arresto domiciliario, sea elegido para presidir una comisión? Nos referimos a José Luna Gálvez, de Podemos.
Claro, pues, una comisión ordinaria del Congreso. ¿Se imagina usted el demérito que esto significa en el extranjero para el Perú? Nos están viendo como un país bananero, porque simplemente tenemos, pues, para empezar, no tenemos una clase política, ¿no? Tenemos gente interesada en llegar al poder a efectos de conseguir, ¿no es cierto?, sus objetivos patrimoniales, de impunidad. Y eso se ve claramente, por ejemplo, también en estas campañas contra la SUNEDU. ¿Cuál es el objetivo? Dejar de lado la SUNEDU para poder tener y seguir con los negocios de la educación superior. Entonces, es decir, son los pequeños, más bien, intereses de grupos muy particulares, SUNEDUs, universidades, grupos evangélicos o conservadores, más que evangélicos, que están detrás impulsando tanto medidas en el Ejecutivo como en el Parlamento. Y gente que se aprovecha en el camino para obtener beneficios patrimoniales, ¿no es cierto? Todo esto lo que es consecuencia, nuevamente, de la falta de instituciones que tenemos en el país. Bueno, y ese reflejo quizá de que, digamos, ya va a ser un año de gobierno y no haya un norte claro de a ver, cuáles son las políticas que está empujando el Ejecutivo de corto, mediano, largo plazo, cuáles son los proyectos en beneficio de la ciudadanía que se están aprobando en el Congreso de la República. A ver, uno hace el balance, ¿a qué nos hemos dedicado este año? Sí, en realidad este ha sido un año perdido, ¿no? Se han perdido oportunidades en cuanto a salud, educación, generación de empleo, lucha contra la corrupción. O sea, vayamos viendo los ítems fundamentales y es un año perdido. Ahora, ¿cuál es la alternativa acá? Claro, uno voltea al Congreso y dice, no le digo alternativa. La única alternativa que nos queda es el avance de las investigaciones. Por eso la ciudadanía tiene que estar atenta respecto y apoyar al avance de las investigaciones. Yo creo que, a ver, hay una persona, hay un magistrado que ha demostrado un valor más allá de lo ordinario, ¿no? Que es el fiscal Pedro Sánchez. Pablo Sánchez. Pablo Sánchez, perdón, Pablo. A pesar de los problemas de salud que tiene, él asumió la Fiscalía de la Nación y asumió este cargo, este caso y esta decisión, sabiendo que esto podía implicar en su caso un serio riesgo de acusación constitucional o de cualquier tema. Él salió y sacó adelante esto, que es como digo, un hito histórico que la gente todavía lamentablemente no se da cuenta. O sea, cuando usted, por ejemplo, me pregunta, la situación del presidente de la República es complicada, pero por supuesto, es el primer presidente en la historia del Perú que es investigado por la Comisión de Delitos cometidos en el ejercicio de su cargo y atribuyéndolo además ser cabeza de una organización delictiva. Eso nunca se ha visto en la historia del país. Y los medios de investigación con los que cuenta el fiscal que se han hecho público demuestra pues que la investigación es necesaria. Ahora, claro, ¿qué hacer en ese caso? Hemos escuchado a algunos congresistas decir, no, pues, pero no se puede hacer nada, hay que esperar a que termine su mandato en 5 años para ver qué hacer. No, ¿por qué? A ver, ¿cuál es la obligación del presidente de la República que lo fija la Constitución? Administrar adecuadamente o gestionar adecuadamente la administración pública. ¿Está cumpliendo con esa obligación el presidente? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque se está aprovechando el cargo para generar terceros actos de corrupción. ¿Esto no es una infracción a la Constitución? Sí, claro. Entonces, ¿no cabría ahí también un proceso de acusación por infracción a la Constitución o un proceso de vacancia por incapacidad moral o un proceso de incapacidad moral temporal? Pero, ¿qué es lo que cree que está pasando? Porque así como usted, para muchísimos millones de peruanos que desaprueban esta gestión, eso parece estar bastante claro. Sí. Pero, ¿qué pasa en el Parlamento más allá de la retórica? Que nadie se quiere ir, pues. Esa es la política de no nos vamos. Porque si se va el presidente, se van ellos. Por más que han querido manejar esa interpretación de que se va el presidente, se cae el Congreso, no. Las elecciones, nuestro sistema electoral garantiza elecciones generales para presidente de la República y para el Congreso.
Ahora, solo muy corto porque nos gana el tiempo. Dada la trascendencia de esta investigación, la importancia histórica de la investigación y el tamaño, además, como bien está señalando, porque no solo involucra al Ejecutivo, sino incluso al Congreso de la República, sería necesario un equipo especial, una unidad especial con mayor poder para poder, o mayor presupuesto, alcance, personal, para investigar esto en su real dimensión. Acá lo que habría que hacer es repotenciar a las fiscalías especializadas, criminalidad organizada, lavado de activos y anticorrupción, que son las que básicamente están llevando adelante este tema. Hay un actor que es importante, que es la Fiscalía de Criminalidad Organizada, que ha conseguido desmantelar una serie de organizaciones de alta incidencia en el país. Los cuellos blancos, por ejemplo, ¿no es cierto? La Fiscalía de Lavado de Activos, la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué es lo que habría que hacer? Potenciarlos. Pero es obvio pues, que el presidente de la República o el Poder Ejecutivo no lo va a hacer. El Congreso de la República tampoco. Entonces es la ciudadanía la que tiene que apoyar, ¿no es cierto?, a estos organismos. Y ve usted, con estos escasos recursos se vienen avanzando con las investigaciones y finalmente son ellos los que están sosteniendo el Estado de Derecho. Muchísimas gracias, Luis Vargas Valdivia, ex procurador anticorrupción. Vamos a cambiar de tema, pero no nos alejamos. Hemos hecho el análisis legal, incluso político, de la situación actual, pero vamos a conversar en este momento con Macarena Costa, politóloga de 50+1. ¿Cómo estás, Macarena? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, a ver, has podido escuchar parte de la exposición del ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia y claramente estamos, entiendo, en una situación de crisis política. Y uno se sigue preguntando, ¿no? ¿Cuál es la salida? Porque no solo es crisis política. El lunes 27 inició, en teoría, todavía acotado, una paralización de transportistas,